Mi hijo Alejandro me llamó un martes por la mañana. Su voz sonaba apresurada al otro lado del teléfono. «Mamá, ya está aquí. Valeria acaba de dar a luz a una niña». Mi nieta. En ese momento yo estaba en Miami, a punto de firmar los contratos de un complejo residencial frente al mar que me había llevado meses negociar. Pero a mis años uno aprende que el dinero y los negocios pueden esperar. La sangre no. Le dije a mi equipo que pospusieran la reunión. Hice las maletas y tomé el primer vuelo transatlántico de regreso a Madrid. Aterricé en Barajas al amanecer del día siguiente. Le pedí a mi chofer que me llevara directamente al barrio de Salamanca, donde Alejandro y su mujer vivían en un ático espectacular que yo misma les había ayudado a comprar. En el camino pedí que nos detuviéramos en la calle Serrano. Compré de todo: una manta de cachemira, un sonajero de plata maciza y un pequeño vestido de hilo bordado a mano. Probablemente era demasiado, pero no me importaba. Iba a ser una abuela presente, una abuela de las que están ahí en cada paso. Cuando el ascensor privado abrió sus puertas en el recibidor de su casa, el corazón me latía con la fuerza de la juventud. Alejandro abrió la puerta antes de que yo pudiera tocar. Pero algo no encajaba. Estaba pálido, con una expresión tensa, agotado de una manera que no correspondía a la euforia de un padre primerizo. «Alejandro, déjame verla», le dije dando un paso hacia el interior. «¿Dónde está mi nieta?» Él retrocedió, impidiéndome el paso directo hacia las habitaciones. «Pasa, mamá, tenemos que hablar primero», murmuró, evitando mirarme a los ojos. El ambiente en la casa era gélido. Caminé hacia el salón principal, ese que Valeria había decorado con muebles isabelinos y retratos de sus antepasados. Y allí estaba ella. Mi nuera apareció vistiendo una blusa de seda impecable y pantalones de lino. No había ningún bebé en sus brazos. No había manchas de leche en su hombro, no había cuna, ni biberones, ni ese caos cálido que siempre acompaña a una nueva vida. Todo estaba en un orden perturbador. «Hola, Carmen», dijo Valeria, con una voz tan pulida y fría como el mármol bajo sus pies. Me quedé de pie, apretando las bolsas de regalo hasta que los nudillos se me pusieron blancos. «¿Dónde está la niña?», volví a preguntar, y esta vez mi voz sonó más grave, más exigente. Alejandro se sentó en el borde del sofá, con la cabeza gaca. Valeria se mantuvo de pie, con la barbilla en alto, adoptando esa postura altiva de la aristocracia decadente a la que pertenecía su familia. «La hemos entregado», dijo ella sin parpadear. El mundo pareció detenerse por un instante. Escuché las palabras, pero mi cerebro se negaba a procesarlas. «¿De qué estás hablando?», susurré. «La niña», intervino Alejandro, aún mirando sus propias manos. «La hemos dado en adopción. Ya está hecho». Dejé caer las bolsas al suelo. El sonido del sonajero de plata golpeando la madera rompió el silencio de aquella casa vacía. «Me llamaste apenas unos días desde el hospital. Me dijiste que habíais tenido una hija. Y la tuvimos, pero hemos tomado la mejor decisión para nuestro linaje, Carmen». «¿Por qué? ¿Dónde está?», exigí, dando un paso hacia ella. Alejandro levantó la vista por fin. «Es sorda, mamá», dijo en un hilo de voz. «Le hicieron pruebas en el hospital antes de darle la alta. Sordera profunda, confirmada». Los miré a ambos incrédula. «¿Y habéis regalado a vuestra propia hija porque no puede oír?». Valeria se cruzó de brazos a la defensiva. «Seamos realistas, Carmen. Mi familia pertenece a la nobleza de este país. No estamos equipados para lidiar con una niña defectuosa. Los especialistas, el tiempo, las miradas de compasión, el qué dirán de nuestro círculo social nos destruiría. Una imperfección así mancharía la imagen de la familia para siempre». La palabra defectuosa quedó flotando en el aire de aquel salón, tóxica, asfixiante.
Sentí una furia fría y absoluta apoderarse de mí. Llevé mi mano al cuello y desabroché el collar de esmeraldas antiguas que había pertenecido a la abuela de mi difunto marido, el mismo collar que planeaba guardar para mi nieta. Lo arrojé sobre la mesa de cristal. «Dime en qué agencia está», ordené, mirando a mi hijo. «Iré yo misma a buscarla. La adoptaré yo». Alejandro negó la cabeza. «No puedes, mamá. Ya hemos hablado con los abogados. Es una adopción cerrada, con cláusula de confidencialidad. Una agencia privada se ha encargado de todo para que no quede rastro. Como abuela, no tienes derechos legales frente a nuestra decisión». Lo habían planeado. Mientras yo cruzaba el océano lleno de ilusión para conocerla, ellos se habían asegurado de usar su dinero y sus influencias para borrar a mi nieta de la faz de la tierra. Respiré hondo, reuniendo toda la dignidad de mis 70 años. Si sois capaces de tirar a la basura a su propia sangre por mantener las apariencias frente a un puñado de aristócratas arruinados, entonces, Alejandro, tú ya no eres el hijo que yo crié. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. «Es por nuestro bien, mamá. Tienes que aceptarlo», gritó él a mis espaldas. Me detuve bajo el marco de la puerta sin mirar atrás. «Nunca lo aceptaré», sentencié. «Voy a buscarla y voy a aprender su lengua, la lengua de signos española, para que el día que la encuentre, lo primero que vea sea a alguien que se preparó durante años para entenderla. Alguien que le diga que siempre, siempre fue deseada». Salí de aquel edificio y supe que mi vida tal como la conocía había terminado, pero mi verdadera misión apenas comenzaba. Antes de adentrarnos en los oscuros años que siguieron a aquel día, me gustaría hacerles una pregunta a todos los que me acompañan en este relato. ¿Desde qué ciudad del mundo están escuchando mi historia? Déjenmelo saber en los comentarios, porque esta comunidad nos demuestra que el verdadero amor y la empatía no entienden de fronteras. Ahora, continuemos. Aquella noche no regresé a mi casa en Marbella. Me instalé en una suite de un hotel en el Paseo de la Castellana. Me senté en el borde de la cama con el abrigo aún puesto y lloré. Lloré hasta que me dolieron las costillas, pensando en mi nieta, recién nacida, en brazos de extraños, rechazada por quienes debían protegerla. Pero a la mañana siguiente, las lágrimas se habían secado. Llamé a mi socia en Miami. «Hazte cargo de todo», le dije. «Me quedo en España por tiempo indefinido». Abrí mi ordenador portátil y mi vida entera cambió de rumbo. Contraté al mejor investigador privado de Madrid. Las leyes españolas sobre adopción son estrictas, diseñadas para proteger ferozmente el anonimato en casos de adopción cerrada. Los abuelos no tenemos ningún derecho legal, ninguna voz en los tribunales frente a la decisión de los padres. Alejandro y Valeria sabían esto perfectamente. Pero lo que mi investigador descubrió semanas después me heló la sangre. La familia de Valeria, aterrorizada por el escándalo que supondría una niña sorda en su linaje impecable, no había utilizado los canales públicos de los servicios sociales. Habían usado sus influencias y una suma exorbitante de dinero para contactar con una red de intermediarios privados, una entidad opaca con vínculos en antiguos conventos y orfanatos alejados de la capital. Habían borrado el rastro de mi nieta como si nunca hubiera existido. Ese mismo mes me matriculé en un centro para sordos en el barrio de Chamberí. Necesitaba aprender LSE, la lengua de signos española. Me senté en un círculo de sillas con jóvenes que podrían ser mis nietos. Al principio mis manos maduras se negaban a cooperar. La artritis me pasaba factura. Los dedos se me acalambraban intentando formar la letra G y confundía constantemente los movimientos más básicos, pero practicaba sin descanso, frente al espejo del baño, en la cola del supermercado, en los semáforos en rojo, porque cada vez que el dolor en mis articulaciones me pedía parar, pensaba en ella. Quería que cuando la encontrara,
mi primer te quiero fuera en su propio idioma. El primer investigador renunció al cabo de un año. Dijo que el muro de silencio que había levantado la familia de mi nuera era impenetrable. Le di las gracias y contraté a otro. Compré un mapa gigante de España y lo colgué de la pared de mi despacho. Empecé a clavar chinchetas, rojas para las agencias de adopción, azules para los orfanatos, verdes para los colegios de educación especial. Pasaron los años. Mi dominio de la lengua de signos se volvió fluido. Comencé a asistir a eventos de la comunidad sorda en Madrid, Barcelona y Sevilla. Al principio me miraban con desconfianza. Una mujer oyente, de clase alta, haciendo preguntas incómodas sobre niñas dadas en adopción. Pero mi constancia les demostró mi verdad. Aprendí a respetar su cultura. Aprendí que la sordera no era una tragedia para ellos, sino una identidad. Poco a poco me convertí en una figura conocida entre ellos, la abuela que nunca deja de buscar. Conduje kilómetros interminables, visité lúgubres orfanatos en las tierras áridas de Andalucía e internados de monjas escondidos en los pueblos costeros de Valencia. Caminaba por los patios de recreo, buscando en los rostros de las niñas algún rasgo familiar, buscando a una pequeña que no reaccionara al sonido de las campanas. Preguntaba a los administradores, suplicaba a las monjas más ancianas, ofrecía donaciones a cambio de revisar archivos polvorientos, callejones sin salida, todos y cada uno de ellos. El tercer investigador privado también fracasó. 10 años después de haber clavado la primera chincheta, mi mapa estaba casi cubierto por completo. Yo ya tenía 68 años. Mi cabello se había vuelto completamente blanco. Mis rodillas protestaban después de tantas horas al volante. Una tarde de noviembre, aparqué el coche frente a un hospicio en las afueras de Zaragoza. Acababan de darme otro no. Apoyé la frente contra el volante de cuero frío y por primera vez en una década sentí que las fuerzas me abandonaban. Pensé que tal vez debía rendirme. Ella ya tendría 12 años. Quizás había tenido suerte. Quizás una familia buena y amorosa la había adoptado. Pero, ¿y si no era así? ¿Y si seguía sola, rechazada una y otra vez por ser diferente? ¿Y si nadie le había enseñado nunca a comunicarse? Ese pensamiento fue como un latigazo. Me sequé el rostro, encendí el motor y giré el volante. No, no iba a parar. Aún quedaba un último rincón en el mapa que no había explorado a fondo, y no sabía que en ese preciso lugar, una niña con mis mismos ojos estaba a punto de cambiar mi mundo para siempre. El teléfono sonó un martes de marzo, justo cuando los almendros comenzaban a florecer. Era un número desconocido, con el prefijo de la Comunidad Valenciana. Al descolgar, escuché la voz pausada de una mujer. «¿Doña Carmen? Soy Sor Clara, directora de un hogar de acogida en un pequeño pueblo cerca de la Albufera. Alguien en la comunidad sorda me habló de su búsqueda». Mi corazón dio un vuelco. Había recibido llamadas falsas antes, pero el tono de aquella monja tenía un peso distinto. «Tenemos a una niña», continuó. «Llegó siendo casi una recién nacida, trasladada desde una agencia privada que cerró por irregularidades. Es sorda profunda. Tiene 12 años y nadie nunca ha preguntado por ella». 12 años, la edad exacta. No hice preguntas, solo tomé las llaves del coche. Conduje desde Madrid hasta Valencia sin detenerme, con las manos aferradas al volante y una plegaria silenciosa en los labios. El hogar de acogida era un antiguo edificio de piedra rodeado de naranjos. Sor Clara me recibió en la puerta y me guió hacia el patio interior. «Es una niña difícil, Carmen», me advirtió en voz baja. «Se aísla. Ha visto a tantas familias venir y elegir a otros niños
que ha construido un muro a su alrededor. Y entonces la vi. Estaba sentada en un banco de piedra, apartada del resto de los niños que jugaban al fútbol. Era pequeña para su edad, con el cabello oscuro cayendo sobre su rostro. Tenía un cuaderno sobre las rodillas y dibujaba con una intensidad feroz, casi rompiendo el papel con el carboncillo. Me acerqué despacio. Cuando mi sombra cubrió su cuaderno, levantó la vista. Sus ojos eran grises, como una tormenta de verano sobre el Mediterráneo. Eran los mismos ojos de mi difunto marido, los mismos ojos de Alejandro. Me senté a su lado y levanté mis manos temblorosas. «Hola, me llamo Carmen», le dije en lengua de señas española. Ella me miró con sorpresa. Los adultos allí apenas sabían señas básicas. «Soy Lucía», respondió con sus manos, pero sus gestos eran rígidos, defensivos. Mientras firmaba, la manga de su jersey se deslizó un poco, revelando una pequeña marca de nacimiento en la muñeca derecha, una mancha en forma de media luna. Alejandro la tenía exactamente en el mismo lugar. Tuve que tragar saliva para no romper a llorar allí mismo. Una semana después, los resultados de ADN lo confirmaron. 99.9% de coincidencia. Era mi nieta. Puse a mis mejores abogados a trabajar. Usé todo mi patrimonio, mi influencia y mi determinación para agilizar los trámites de acogida y posterior adopción. En menos de 2 meses salíamos de aquel juzgado en Valencia de la mano. La llevé a vivir conmigo a mi finca en Marbella, una casa blanca con vistas al mar que yo esperaba que se convirtiera en su refugio. Pero el amor no borra el trauma por arte de magia. Los primeros meses en Marbella fueron devastadores. Lucía se sentía como un pájaro enjaulado en una jaula de oro. No quería comunicarse, se negaba a usar la lengua de señas conmigo. Comía deprisa, escondiendo comida en sus bolsillos por miedo a que se la quitaran. Cuando la frustración la superaba, se encerraba en su habitación y yo solo sentía las vibraciones de sus pasos golpeando el suelo. Estaba llena de una rabia profunda y silenciosa contra el mundo que la había desechado. Un día entré en su cuarto y vi que había manchado las sábanas de blanco y negro, pintando furiosamente con unos rotuladores viejos. Cualquier otra persona la habría regañado. Yo no dije nada. Esa misma tarde fui al centro de Marbella y compré lienzos, caballetes, óleos, acuarelas y pinceles de todos los tamaños. Convertí el invernadero del jardín en su estudio de arte. Al principio sus cuadros eran caóticos, manchas oscuras, grises, rojas, tormentas en el lienzo. Yo me sentaba a su lado en silencio, sin exigirle que me hablara. Solo le pasaba los colores. Comencé a pintar a su lado. Ella pintaba una tormenta, yo pintaba un faro. Ella pintaba una puerta cerrada, yo pintaba una llave dorada. Nuestra primera conversación real no fue con las manos, fue con los colores. Contraté a un electricista para modificar toda la finca. Instalé timbres visuales que emitían luces cálidas en cada habitación, alarmas de humo con luces estroboscópicas. Cambié la iluminación para que nuestros rostros siempre estuvieran claros, sin sombras que dificultaran la lectura labial. Quería demostrarle con hechos que esta casa no era un lugar donde ella tuviera que adaptarse a los oyentes. Esta casa estaba construida para ella. Ocurrió una tarde de octubre. Estábamos en el invernadero. Lucía dejó el pincel sobre la mesa. Se giró hacia mí,
Me miró fijamente con esos ojos de tormenta que ahora parecían más en calma y levantó las manos. «¿Por qué tardaste tanto?», me preguntó en señas. Su rostro se contrajo, luchando contra el llanto. «¿Por qué nadie me quería?». Dejé mi paleta de colores a un lado. Mis manos temblaban, pero mis señas fueron firmes y claras. «Ellos se equivocaron. Eran ciegos a tu valor», le respondí. «Yo te busqué todos los días durante 12 años. Tardé mucho porque el mundo es muy grande, pero tú, mi pequeña, eras mi único destino». Lucía se derrumbó, se arrojó a mis abrazos y rompió a llorar emitiendo un sonido desgarrador, libre de ataduras. Nos abrazamos en medio de aquel estudio lleno de pintura. Sentí su respiración entrecortada contra mi pecho y supe que al fin aquel pájaro herido había encontrado su nido. 12 años de dolor comenzaban a disolverse en los colores de la costa de Marbella. El tiempo tiene una forma curiosa de curar las heridas cuando se riegan con amor verdadero. 4 años pasaron volando por la costa de Marbella. Para cuando Lucía cumplió los 16, ya no quedaba ni rastro de aquella niña asustada que se escondía en los rincones del orfanato. Se había convertido en una adolescente radiante, segura de sí misma, con una postura erguida y orgullosa. Sus cuadros habían ganado un certamen juvenil de arte en Andalucía, y nuestra comunicación en lengua de signos española era tan rápida y fluida que a veces parecíamos bailar con las manos. Éramos una familia de 2, pero completa. Hasta que una mañana de brisa suave, el pasado volvió a llamar a la puerta. Estaba en la terraza, tomando un café y revisando mi correo electrónico en la tableta, cuando vi su nombre en la bandeja de entrada. Alejandro. Hacía 16 años que no sabía nada de mi hijo. El asunto del mensaje era una sola palabra: familia. Mis manos, que ya no temblaban al signar, temblaron al abrir aquel correo. «Mamá», escribía, «sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que el silencio de estos años es culpa mía, pero necesito contarte algo. Valeria y yo adoptamos a un niño poco después de aquello. Se llama Mateo. Acaba de cumplir 18 años. Es un chico maravilloso y últimamente no deja de preguntar por sus raíces, por su abuela. Te ruego que nos dejes visitarte, solo para que él te conozca». Leí el mensaje 3 veces. Una mezcla de indignación y desconcierto me revolvió el estómago. Habían desechado a su propia hija de sangre por ser sorda, para luego adoptar a un niño oyente y criarle con todos los lujos. Un niño perfecto que encajara en los retratos familiares de la alta sociedad madrileña. Esa tarde busqué a Lucía en el invernadero. Le mostré el correo. Observé su rostro esperando ver reaparecer a la niña herida, pero sus ojos de tormenta se mantuvieron en calma. Dejó el pincel, se limpió las manos manchadas de óleo azul y me miró. «¿Qué quieres hacer tú, abuela?», me preguntó en signos. «No quiero que te hagan daño», le respondí. «Si vienen, no les diré quién eres. Serás simplemente la adolescente que adopté en Valencia». Lucía sonrió de medio lado. «Que vengan», signó con una firmeza que me llenó de orgullo. «No les tengo miedo, y si tienen a un hijo engañado, tal vez él merezca saber qué clase de personas son realmente». El encuentro se fijó el sábado siguiente a la hora del almuerzo. Yo esperaba ver aparecer uno de esos coches deportivos de lujo que Alejandro solía ostentar. En su lugar, aparcó frente a mi verja un coche de alquiler de gama baja. Cuando bajaron del vehículo, tuve que entrecerrar los ojos para reconocer a mi propio hijo y a mi nuera.
El declive era evidente. Alejandro estaba demacrado, con el pelo raleando y canoso. Llevaba una chaqueta de marca, pero de una temporada muy pasada, con los muños ligeramente desgastados. Valeria, la que en otra hora fuera la imagen de la altivez aristocrática, lucía una delgadez enfermiza. Su sonrisa era tensa, plástica. Llevaba joyas, sí, pero mi ojo experto notó de inmediato que eran bisutería de buena calidad, no el oro y los diamantes que solía heredar. Y entonces bajó él, Mateo. Era un chico alto, de hombros anchos, con una mirada cálida y profundamente sincera que desentonaba por completo con la falsedad de sus padres adoptivos. Vestía unos vaqueros simples y una camisa de lino. Salí a recibirlos al porche. Alejandro intentó abrazarme, pero yo le ofrecí la mano con frialdad. «Mamá, estás estupenda», tartamudeó él. Pasamos a la terraza donde Lucía estaba sentada leyendo un libro. «Alejandro, Valeria», dije con voz neutra, «os presento a Lucía. Es mi hija adoptiva y es sorda». Vi el leve estremecimiento en los hombros de Valeria al escuchar la palabra sorda. Apartó la mirada rápidamente hacia el mar. Pero Mateo dio un paso al frente. Su rostro se iluminó con una sonrisa genuina. Levantó las manos y, para sorpresa de todos, comenzó a articular signos con una fluidez impresionante. «Hola, Lucía. Soy Mateo. Encantado de conocerte», signó con acompañamiento de una vocalización clara. Lucía abrió mucho los ojos, asombrada, y le respondió en LSE. «Hola. Tus signos son muy buenos. ¿De dónde aprendiste?» «En Madrid. Lo practiqué durante un tiempo con unos amigos», respondió él en signos, encogiéndose de hombros con humildad. Observé a Alejandro y Valeria. Se removían incómodos en sus asientos, intercambiando miradas cargadas de ansiedad. Estaba claro que no aprobaban que su hijo perfecto supiera el idioma de aquellos a los que consideraban defectuosos. Durante el almuerzo, la dinámica quedó clara. Mientras Mateo y Lucía conectaban de inmediato, charlando con las manos a una velocidad que dejaba fuera a los padres, Alejandro intentaba forzar una conversación conmigo. Sus preguntas parecían casuales, pero estaban calculadas. «¿Sigues manteniendo los negocios en Miami, mamá? ¿Esta finca es tuya en propiedad? Se ve que la vida te sonríe». Su desesperación apestaba. Mi hijo no había regresado por remordimiento, ni por el supuesto deseo de que conociera a mi nieto. Había regresado porque estaba acorralado. Y Mateo, ese chico noble que reía en mi terraza junto a mi nieta, no era más que el caballo de Troya que habían traído para intentar abrir las puertas de mi compasión y de mi cuenta bancaria. Pero lo que Alejandro y Valeria no sabían es que al traer a Mateo a esta casa, acababan de encender la mecha de su propia destrucción. La noche cayó sobre Marbella con un silencio denso, casi profético. Alejandro y Valeria se habían marchado a un hotel modesto en el centro, dejando a Mateo con nosotras para que, según ellos, pasara tiempo con su abuela. Pero yo sabía que lo habían dejado aquí como un espía, un cebo para ablandar mi resistencia. Desde el ventanal de mi despacho los observaba en el jardín. Lucía y Mateo estaban sentados en el banco de piedra, bajo la luz de la luna. Sus manos se movían con una urgencia que me inquietó. Mateo ya no sonreía. Sus hombros estaban hundidos y Lucía gesticulaba con una seriedad impropia de sus 16 años. Media hora después, escuché sus pasos en el pasillo. Entraron en mi despacho juntos. Mateo tenía los ojos inyectados en sangre, como si hubiera estado luchando contra las lágrimas durante horas. «Abuela», dijo con voz rota, «tengo que contarte la verdad. No puedo seguir con esta farsa».
Me quité las gafas de lectura y los invité a sentarse. Lucía se sentó a su lado y le apretó la mano con fuerza. «Mis padres, ellos no vinieron por ti», comenzó Mateo mirando al suelo con vergüenza. «El abuelo materno, el padre de Valeria, está en prisión domiciliaria en Madrid. Se vio envuelto en una estafa piramidal con fondos públicos. Lo han perdido todo. La casa de la Castellana, las cuentas en Suiza, el honor, todo se ha evaporado». Asentí despacio. Lo sospechaba Mateo. Su desesperación se nota en el aire. «Me entrenaron», continuó él con un tono de asco. «Me dijeron qué ropa ponerme, qué historias contarte sobre mi infancia para que sintieras culpa por no haber estado ahí. El plan era pedirte un préstamo masivo el próximo mes, un dinero que saben que nunca podrán devolver. Me usaron como una herramienta de marketing, abuela». Hizo una pausa y miró a Lucía. Su mirada se llenó de una tristeza infinita. «Pero hay algo más, algo que ellos no saben que yo sé». Mateo se volvió hacia mí. «Hace 2 años me enamoré de una chica en el instituto. Se llamaba Ana. Ella era sorda. Por ella aprendí LSE en secreto. Pero cuando mis padres se enteraron, se volvieron locos. Valeria dijo que no podía mezclarse con gente defectuosa, que arruinaría mi futuro y el prestigio de la familia. Me obligaron a dejarla, amenazándome con enviarme a un internado en el extranjero si volvía a verla. Sentí un frío ártico recorrerme la columna. Me dijeron que los sordos eran ciudadanos de segunda clase, murmuró Mateo. Y ahora llego aquí, veo a Lucía, veo lo que tú has construido con ella y me doy cuenta de que toda mi vida ha sido una mentira. Entonces Lucía intervino. Sus manos se movieron con una elegancia letal. «Mateo», signó ella, y Mateo tradujo sus palabras en voz alta para mí, aunque yo ya las entendía perfectamente. «Yo no soy una niña que Carmen encontró en Valencia por casualidad. Yo soy la hija biológica de Alejandro y Valeria». Mateo se quedó petrificado. El silencio en el despacho se volvió insoportable. «¿Qué?», susurró él, pálido como la cera. «Me tiraron a la basura a los 5 días de nacer», continuó Lucía con signos firmes. «Me entregaron a una agencia privada para que nadie supiera que su linaje tenía una imperfección. Carmen pasó 12 años buscándome por todos los orfanatos de España hasta que me encontró. Vi el momento exacto en el que el mundo de Mateo se hizo añicos. La comprensión de que él había sido el reemplazo, el hijo adoptado solo porque era perfecto a los ojos de unos monstruos que habían desechado a su propia sangre. Mateo se llevó las manos a la cabeza y rompió a llorar. No era un llanto suave, era un sollozo gutural, lleno de rabia y náuseas. Lucía se levantó y lo abrazó. Los 2 nietos, uno rechazado por su condición, el otro usado por su apariencia, se aferraron el uno al otro en medio de mi despacho. «No voy a volver con ellos», dijo Mateo finalmente, secándose las lágrimas con rabia. «No quiero volver a ver sus caras. Me doy asco por haber creído sus mentiras». «No tienes por qué volver», sentencié levantándome de mi silla. «Mañana los he invitado a cenar aquí. Creen que finalmente voy a firmar el cheque que salvará sus traseros, pero lo que van a recibir es algo muy distinto». Los miré a ambos, mi nieta de sangre y mi nieto de corazón. «Vamos a terminar con esto mañana», les dije, «juntos. Es hora de que Alejandro y Valeria descubran que las apariencias no pueden ocultar la podredumbre del alma para siempre». Esa noche, bajo mi techo, por fin reinaba la verdad. Y la verdad, aunque dolorosa, era el primer paso hacia nuestra libertad definitiva. El sábado por la noche, la mesa del comedor lucía impecable. Saqué la vajilla de porcelana de la cartuja,
las copas de cristal fino y preparé un asado de cordero que perfumaba toda la casa. Parecía una celebración, pero para Mateo, Lucía y para mí era un tribunal. Alejandro y Valeria llegaron a las 8 en punto. Él traía una botella de vino barato envuelta en papel elegante. Ella lucía un vestido de seda que le quedaba grande, ocultando su delgadez bajo capas de tela cara, pero antigua. Sus ojos brillaban con una codicia apenas disimulada. Estaban convencidos de que esa noche su madre finalmente abriría la chequera para salvar su apellido del fango. «¡Qué mesa tan bonita, mamá!», dijo Alejandro, frotándose las manos mientras se sentaba. «Se nota que echabas de menos tener a tu hijo cerca». Sonreí de medio lado, sirviendo el vino. Lo que echaba de menos Alejandro era la verdad. Comimos en un silencio tenso que ellos intentaban llenar con anécdotas vacías sobre su vida en Madrid. Mateo no probó bocado. Se limitaba a mirar a sus padres adoptivos con una mezcla de lástima y repugnancia. Lucía, a mi lado, mantenía la espalda recta, observando cada movimiento labial, cada gesto nervioso de Valeria. Cuando serví el café, Valeria no pudo aguantar más. «Carmen, querida», empezó ella aclarando su voz plástica. «Sabes que estamos pasando por un bache temporal debido a la injusticia que han cometido con mi padre. Alejandro me ha dicho que habías insinuado ayudarnos, por el bien de Mateo, para que no pierda su nivel de vida». Dejé la taza sobre el plato con un golpe seco que los hizo sobresaltar. «Hablemos de Mateo», dije, mirando directamente a mi hijo. «Me habéis traído a este chico como si fuera una mercancía. Lo habéis usado para intentar estafarme, sabiendo que vuestras cuentas están bloqueadas y que vuestro honor está en la basura». Alejandro se puso pálido. «Mamá, no sé de qué hablas. Mateo, dile algo». Mateo se puso de pie, con el rostro encendido. «Lo sé todo. Sé que me entrenasteis para mentir a mi abuela. Sé lo de la estafa de tu padre, Valeria, y sé por qué me adoptasteis a mí después de tirar a vuestra propia hija a un orfanato». Valeria dejó caer la cucharilla. El sonido metálico resonó en el comedor como un disparo. «¿Qué estás diciendo?», tartamudeó Alejandro, tratando de levantarse. «Digo que esta chica que está sentada aquí», continué yo, señalando a Lucía, «no es solo mi hija adoptiva. Es la niña que entregasteis a una agencia privada en Madrid hace 16 años porque era sorda. Es la niña que llamasteis defectuosa antes de borrarla de vuestro árbol genealógico». Lucía se puso de pie lentamente. Miró a Valeria en los ojos, esos mismos ojos grises que compartían. Con una calma aterradora, Lucía levantó sus manos y empezó a signar. Mateo, con la voz firme, tradujo para sus padres. «Dice que recuerda el frío de aquel coche. Dice que recuerda el olor del perfume de su madre antes de que la dejaran en brazos de un extraño. Dice que durante 12 años pensó que ella era el error, pero que hoy, viéndolos mendigar dinero y dignidad, se da cuenta de que los errores fuisteis vosotros». Valeria empezó a hiperventilar. «Eso es mentira. Esa niña no puede ser. Alejandro, haz algo». «Tengo las pruebas de ADN sobre mi despacho, Alejandro», corté sus excusas. «He pasado 12 años de mi vida buscándola. He aprendido su idioma. He construido un mundo donde ella es la reina, mientras vosotros destruíais vuestro mundo con vuestra soberbia». Alejandro bajó la cabeza. No había defensa posible. «No vais a recibir ni un solo céntimo de mi patrimonio, ni ahora ni nunca. Habéis perdido a vuestra hija por vuestro prejuicio y acabáis de perder a vuestro hijo por vuestra avaricia. Porque Mateo se queda aquí, con su verdadera familia».
Mateo asintió, colocándose al lado de Lucía. «Fuera de mi casa», ordené, «y no vuelvan a cruzar esta verja jamás. Vuestro linaje termina aquí, en esta cena fría». Alejandro tomó del brazo a una Valeria que sollozaba de pura humillación y salieron de la casa bajo la luz de la luna. Escuchamos el motor del coche alejándose hacia la carretera principal, hacia su soledad. El silencio que quedó en el comedor no era gélido, era limpio. Lucía se acercó a mí y me abrazó. Mateo se unió a nosotras. Éramos 3 piezas rotas que al juntarse habían formado algo indestructible. A la mañana siguiente desayunamos en la terraza viendo el amanecer sobre el Mediterráneo. Mateo nos contó sus planes de estudiar trabajo social en Madrid para ayudar a otros chicos adoptados. Lucía pintaba un cuadro nuevo, lleno de amarillos y naranjas brillantes. Un sol naciente. Mi nombre es Carmen, y esta ha sido mi historia. A veces la vida nos rebata lo que más queremos solo para ponernos a prueba. Yo elegí no rendirme. Elegí aprender un idioma de manos y silencios para recuperar mi alma. Y ahora que conocéis toda la verdad, decidme, ¿creéis que hice bien en cerrarles la puerta para siempre o pensáis que la familia merece una oportunidad a pesar de todo? Estaré leyendo sus reflexiones en los comentarios. Gracias por acompañarme en este largo viaje. No olviden suscribirse para escuchar más historias donde la vida nos demuestra que nunca es tarde para escribir nuestro mejor capítulo. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si este relato ha resonado contigo, te invitamos a darle un me gusta, compartir tus reflexiones en los comentarios y suscribirte a nuestro canal, Ecos del Silencio. Queremos informarte con total transparencia. El producto que acabas de escuchar, incluyendo el guión, los personajes, las imágenes y la voz, ha sido desarrollado utilizando inteligencia artificial como herramienta creativa. Se trata de una obra de ficción, por lo que cualquier semejanza con nombres, personas o situaciones de la vida real es mera coincidencia. Nos vemos en la próxima historia.